Hola, buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio bíblico. Vamos con la lección número 8. Vamos a estudiar acerca de la salvación. El tema pasado hablamos sobre el pecado, ahora vamos a hablar sobre la salvación. Con este curso estaremos estudiando las terribles consecuencias del pecado, cómo Jesús nos salva, cómo salva al pecador y qué debemos hacer. Así que te invito a que sigas estudiando la Biblia. Muchos saludos para todos ustedes, muchas gracias por su apoyo, Dios les bendiga, les cuide, les guarde y ayuden a compartir estos videos con sus seres queridos, con sus amigos, con sus amistades y bueno, sus amigos, sus amistades y familiares que de seguro ellos también van a ser beneficiados. Recuerden que si desean nuestro curso de manera online pueden decírmelo y con mucho gusto se lo vamos a enviar, o si tienen alguna pregunta también pueden hacerlo y con mucho gusto le estaremos contestando. Muchas gracias, sean todos bendecidos y bienvenidos entonces a nuestro estudio de la Biblia con el tema número 8, lo que la Biblia enseña acerca de la salvación. Los invito a que oremos para comenzar con nuestro estudio de hoy. Oremos. Querido Padre, muchas gracias por esta hermosa oportunidad que nos das para compartir tu palabra. Te pedimos que nos ayudes, que nos des la sabiduría que necesitamos, pero en especial necesitamos el Espíritu Santo para que nos pueda venir a enseñar, a instruir y acompañar. Ven, querido Señor, a nuestras vidas, abre nuestro corazón, límpianos de todo pecado y de toda maldad. Y queremos, Señor, ser salvos. Por eso estamos estudiando tu palabra. Señor, tú conoces a todas las personas que están allí estudiando estos cursos. Te pedimos una bendición muy especial para cada uno de ellos y sus familiares. Querido Padre, aquellos que están enfermos, te pedimos sanidad, te pedimos trabajo para los que necesitan de un trabajo, aquellos que tienen problemas familiares, que tú les puedas ayudar, los padres que tienen problemas con sus hijos, los hijos con los padres. Señor, tú eres la solución para todos nuestros problemas. Ayúdanos y bendícenos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Vamos a comenzar con la primera pregunta, que es Romanos 5:12 y tiene relación con la lección pasada, que es las terribles consecuencias del pecado. Romanos 5:12 nos dice cuál es la consecuencia final del pecado. Romanos 5:12. Romanos 5:12 nos dice lo siguiente. Presten atención para que ¿cuál es la consecuencia final del pecado? Romanos 5:12 dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿cuál es la consecuencia del pecado? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Así la muerte pasó ¿a dónde? A todos los hombres, por cuanto todos pecaron, lamentablemente. Entonces, ¿cuál es la consecuencia final del pecado? La muerte. Recuerde que en la lección pasada yo les dije que no es solo la muerte física, sino también la muerte espiritual y la muerte eterna. Por lo tanto, vamos a seguir leyendo acá. Jeremías 2:22, ¿quién la tiene? Franceli. Francelis, la pregunta es, ¿puede el hombre resolver el problema del pecado? ¿Será que nosotros por sí mismos podemos resolver el problema del pecado? ¿Qué dice Jeremías 2:22? Aunque te laves con lejía y amontones jabón sobre ti, la mancha de tu pecado permanecerá aún delante de mí, dice Jehová el Señor. Entonces, aunque te laves con lejía, en algunos lugares se le llama lejía, en otros lugares se le llama cloro. Entonces, aunque nos lavemos con cloro, aunque nos lavemos con lejía, dice acá, y amontonemos jabón sobre nuestro cuerpo, la mancha de tu pecado permanece delante de mí, dice el Señor. Entonces, ¿será que nosotros como hombres podemos solucionar el problema del pecado con nosotros mismos? No.
¿Puede el hombre resolver el problema del pecado? No. Pero vamos a ver entonces, porque tiene que haber una solución, tiene que haber un remedio. Jesús salva al pecador. Y eso, vamos con la tercera pregunta, le corresponde a Daily leer Juan 3:16, un versículo muy conocido para nosotros los cristianos. ¿Qué provisión hizo Dios para salvar al hombre, Daily? ¿Qué dice San Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Si tú has repetido este versículo porque te lo sabes de memoria, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque repitiendo este versículo podemos ver en él la respuesta, la provisión que ha hecho nuestro Dios para salvar al mundo. ¿Por qué? Como dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, ¿queremos vida eterna? Sí. Sí, ¿verdad? Entonces, ya Dios nos amó, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Y entonces, ¿qué provisión hizo Dios para salvarnos a nosotros? Nos dio a su Hijo. ¿Y cómo se llama el Hijo de Dios? Jesús de Nazaret. Exactamente, nos dio a su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Gloria a Dios por eso. Esa es la solución al pecado. Pero vamos a ver cómo fue este proceso de reconciliación y de salvación. Lucas 19:10 me corresponde a mí buscarla y es cómo describió Jesús su misión. Lucas, recuerden en el Nuevo Testamento, Mateo, Marcos y Lucas 19:10. Lucas 19:10 dice lo siguiente. ¿Cómo describió Jesús su misión? Lucas 19:10, mire cómo dice, este versículo es muy hermoso. Y si usted tiene su Biblia propia, cuando nos gusta mucho un versículo que encierra una promesa hermosa, nosotros deberíamos ¿de qué? De subrayarla. Y dice así, miren lo que dice, qué hermosa promesa, y que nos describe cómo Jesús cumplió su misión. Porque el Hijo del Hombre, es decir, nuestro Señor Jesucristo, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Entonces, ¿cómo describe Jesús su misión? Vino a buscar y a salvar. Fíjense que nosotros, por nosotros mismos, no vamos a Dios. Dios tuvo que venir a la tierra a buscarnos a nosotros para podernos salvar. Y cuando nosotros buscamos de Dios, no es porque nosotros queremos buscar de Dios, es porque Dios nos busca a nosotros. Muy bien, Franceli, ¿será que nuestro Señor Jesucristo cuando vino a esta tierra a buscarnos y a salvarnos en su misión de Salvador, de Redentor, de Maestro, de nuestro mejor amigo, de todo, nuestro Señor Jesús es todo? Hebreos 4:15, ¿será que cometió Jesús algún pecado? Vamos a ver qué dice. Hebreos 4:15, ¿qué dice? No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amén. Entonces nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro sumo sacerdote que está intercediendo por la salvación de nosotros, Él no, dice acá, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza como ser humano, pero sin pecado. Jesús fue tentado en todo, pero que pudo mantenerse firme, ser obediente todo el tiempo a Dios y fue sin pecado. Entonces, ¿cometió Jesús algún pecado? No. Bueno, Daily, te corresponde a ti leer Isaías 53, capítulo 53. Isaías es un libro del Antiguo Testamento. Van a buscar el capítulo 53 y van a leer desde el capítulo 3
al 7 y vamos a contestar la pregunta, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Porque, ¿cuál es la paga del pecado según la lección anterior? La muerte. La muerte. Entonces, Jesús murió en una cruz, pero ¿le correspondía a Jesús morir? No. No, porque la paga del pecado es muerte y si Jesús no cometió pecado, él no debería morir. No. Pero ¿por qué Jesús tuvo que morir en la cruz? Vamos a ver, ¿cómo pagó Jesús la deuda del hombre? Isaías 53, del 3 al 7. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentando en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca como cordero, fue llevado al matadero, y como oveja delantado de sus tranquilidores, enmudeció y no abrió su boca. Muy bien, cuando leemos estos versículos, ¿a qué parte de la vida de Jesús se está haciendo referencia? ¿Cuándo Jesús fue despreciado? ¿Cuándo fue desechado entre los hombres? ¿Cuándo fue varón de dolores, experimentado en quebranto? Como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Llevó él nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él, afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Eso fue como Jesús pagó la deuda del pecado. ¿En qué parte de la vida de Jesús vemos esto? Cuando lo llevaban a matar, en el Vía Crucis. En el Vía Crucis, ¿verdad? Es lo que nosotros conocemos como la pasión de Cristo. Así tuvo que padecer nuestro Señor, aún sin pecado, pero por amor a ti, por amor a mí, para podernos salvar, Él pasó por todo ese sacrificio para que nosotros pudiésemos tener la cura del pecado, ¿Cómo pagó Jesús la deuda del hombre? ¿Cómo? ¿Con qué? Con su propia vida, con su propia vida. Y si usted quiere agregarlo, podemos colocar entre paréntesis, fue que crucificado. Una muerte de cruz, que era la muerte más terrible de la época cuando nació nuestro Señor Jesucristo. Era la peor muerte que podía existir. Esa fue la muerte que le tocó a nuestro Salvador para que tú y yo hoy pudiésemos ser salvos. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 20 al 22, nos va a dar respuesta a la séptima pregunta que dice, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Qué acto aseguró nuestra salvación? Primera de Corintios 15, 20 al 22. Vamos a ver, Daily dice que la crucifixión, pero vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Primera de Corintios está en el Nuevo Testamento, está luego de Romanos, antes de Apocalipsis. Primera de Corintios 15, 22. Del 20 al 22. Romanos 15, del 20 al 22. Bueno, la Biblia dice lo siguiente. Romanos 15, del 20 al 22 dice lo siguiente. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicia de los que durmieron es hecho.
porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? ¿Cuál fue? Mas ahora Cristo ha resucitado. Entonces, ¿qué acto aseguró nuestra salvación? La resurrección de Cristo. ¿Por qué? Porque la resurrección de Cristo significa que la muerte no tuvo poder sobre nuestro Salvador porque Él fue sin pecado. Duró 3 días muerto por nuestros pecados, porque llevó nuestros pecados, pero Él estaba sin pecado y por eso Él resucitó. Y así como por un hombre entró el pecado y entró la muerte, ahora por Cristo Jesús, que era hombre, vino a morir en la cruz del Calvario y por medio de la vida de nuestro Señor Jesucristo, por su muerte en la cruz y su resurrección, ahora nosotros también tenemos entonces, podemos tener acceso a la salvación gracias a que nuestro Señor Jesucristo murió en la cruz y resucitó. Porque ¿qué significa la resurrección? Victoria sobre la muerte. ¿Y qué significa victoria sobre la muerte? ¿Victoria sobre qué? Sobre el pecado. Entonces podemos vencer con Cristo Jesús el pecado y gloria a Dios porque por medio de nuestro Señor Jesucristo podemos tener entonces, somos salvos. Ahora le toca a Franceli. Franceli, ahora que hemos conocido todo esto, y bueno, en realidad la consecuencia del pecado fue tan terrible que ameritó la muerte de Dios Hijo, para venirnos a salvar a nosotros. Nuestro Señor Jesucristo se despojó de toda su gloria, de toda su majestad, de todo su trono celestial, a venir a este mundo oscuro, lleno de tinieblas, de enfermedades, de angustia, para poder rescatarme a mí y poder rescatarte a ti. Dios quiera que ese sacrificio que hizo nuestro Señor Jesucristo no sea en vano, sino que nosotros lo valoremos. Así como Él nos ama, nosotros lo amemos a Él también. Por lo tanto, Franceli, ¿qué debemos hacer ya que conocemos esta historia de salvación tan hermosa? Hechos 16, 30, 31. ¿Qué debemos hacer? Los sacó y les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Entonces, ¿qué debemos hacer? En Dios. Exactamente, porque dice que ese fue, las personas se le acercaron a Pablo preguntando, bueno, ya sabemos acerca de Jesús, todo lo que Él tuvo que padecer por cada uno de nosotros. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Entonces Pablo les contestó, le dice, y Él tomándolos en aquella misma hora, Hechos 16, 30, 31. Estaba leyendo el 33. Y sacándolo les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces ellos dijeron, los discípulos de Jesús dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Amén. Esa es una hermosa promesa también. Entonces, ¿qué debemos hacer? Creer en Jesús. Y bueno, y no es que la salvación es algo así automática, ¿verdad? Que si, por ejemplo, yo le doy gracias a Dios, que yo creo en Dios, y, y para la honra y gloria de Dios, si yo acepto a Jesús como mi Salvador, ya yo soy salva. Pero por yo creer, no es que todos van a ser, de mis familiares, van a ser automáticamente salvos. No, no significa eso, sino que significa que si nosotros damos un buen testimonio, nuestra familia también puede llegar a conocer y ser salvo. Así que subraye ese versículo en la Biblia porque tiene una promesa muy hermosa y yo creo en esa promesa. Para la honra y gloria de Dios. Vamos con el otro que debemos hacer, Daily. Francelis. Francelis, ¿no leíste ahorita? Pero te quedaste con Hechos. Muy bien. Hechos 4:12, Francelis. ¿Qué debemos hacer? Y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo, dado a los hombres, en que podamos ser salvos. Entonces, este versículo es muy hermoso. Y saben, cuando yo me bauticé en la iglesia, ese fue mi versículo
que se leyó a la hora de mi bautizo, que dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. O sea, en el único nombre que nosotros podemos ser salvos es en Jesús. Por lo tanto, debemos aceptarlo como nuestro único Salvador. Daily, vas a leer Apocalipsis 3:20, el último libro. ¿Qué debemos hacer, Daily? Ya sabemos que debemos creer, debemos aceptarlo. ¿Y qué más debemos hacer, Daily? Apocalipsis 3:20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, y cenaré con él y él conmigo. Qué hermoso versículo también. ¿Ustedes se imaginan cuántas veces hemos visto esa imagen de Jesús tocando una puerta de una casa? Pero es que no es cualquier puerta la que el Señor está tocando, sino es mi puerta y es la puerta de tu corazón que el Señor está tocando. Y fíjense que nuestro Dios es tan bello, tan hermoso, que Él no entra a la fuerza, no, sino que Él toca, nos llama, Él nos busca, Él nos llama y Él quiere salvarnos. Y Él toca, si nosotros aceptamos y abrimos la puerta, Él va a entrar, pero si nosotros elegimos no abrirle la puerta, pues Él simplemente se da la vuelta y se retira, aunque el Espíritu Santo siempre está trabajando en nuestras mentes y en nuestros corazones para alcanzarnos y ser salvos. Por lo tanto, ya nuestro compromiso de fe, luego de haber escuchado las terribles consecuencias del pecado, todo lo que nuestro Señor Jesucristo ha hecho por nosotros, y ya hemos estudiado qué debemos hacer, nuestro compromiso de fe es lo siguiente. Después de haber leído y entendido, mi decisión personal es, creo que Jesús murió por mí. Amén, yo creo que Jesús murió por mí y lo acepto como mi único Salvador. Le entrego mi vida y mi corazón. Sí, Señor, aquí mire, lo acepto y firmo. Amén. Nuestro contrato, nuestro compromiso de fe. Mientras las muchachas firman allí su compromiso, voy a ir leyendo el estudio adicional. El pecado y sus terribles consecuencias. Todos los seres humanos han pecado. Todos hemos pecado. Primera de Juan 1:8. El pecador queda bajo la servidumbre de Satanás. Segunda de Pedro 2:19. La suerte final del pecador es la muerte, pero recuerden que no es solamente una muerte física, sino que es la muerte eterna y la muerte espiritual, Romanos 6:23. Y el pecador no puede hacer nada por sí mismo para salvarse, como decía Jeremías 2:22, pero hay un plan de amor, y ese plan de amor es el plan de salvar al hombre por medio de Cristo, que fue concebido desde la eternidad. Lo dice segunda de Timoteo 1:9, Efesios 3:8, 9, primera de Pedro 1 del 18 al 21. Jesús es el único Salvador. El apóstol Pedro declaró que Jesús es el único Salvador, como dice Hechos 4:12. ¿Cómo nos salvó Jesús? Vemos 7 actos redentores. 1. Mire todo lo que hizo nuestro Salvador por nosotros. Primero, se encarnó. ¿Qué significa esto que se encarnó? Que Jesús siendo Dios se hizo hombre, se hizo carne, era Dios y se hizo como un ser humano común para podernos alcanzar a nosotros. Él era como un espíritu. Dios. Él era como, él era un espíritu, Dios. Dios grande, poderoso, con majestad. Y entonces después se volvió así carne. Se hizo carne, se hizo humano. Se hizo humano. Entonces, por nosotros. Juan 1, del 1 al 4. Y para venir a sufrir y a morir. Ese es el amor de Dios. Cuando Él estaba ya siendo feliz. Con todos los siendo ángeles. Honrado. Sí. Así es. Gálatas 4:4. Hebreos 2:14. 2. Nuestro Señor, aunque se hizo carne, ¿verdad? Y nació como el niño Jesús, se vivió una vida sin pecado para darnos ejemplo, para que así como Él vivió, nosotros también podamos vivir. Lo dice Primera de Pedro 2:24, Primera de Timoteo 1:15 y Romanos 5:8. Primera de Juan 3:5 y Primera de Pedro 2:22. Creo que di las citas mal. Sí, ¿verdad? Entonces, no, una vida sin pecado. Hebreos 4, del 14 al 16. Primera de Juan 3:5 y Primera de Pedro 2:22.
Nuestro Señor Jesucristo, 3, tuvo una muerte vicaria. Es decir, la muerte que nosotros teníamos que morir, la murió Él, padeció por nosotros. Primera de Pedro 2:24, Primera de Timoteo 1:15 y Romanos 5:8. Cuarto, la resurrección. Romanos 4:25, Primera de Corintios 15:5 y 13 y 14. Luego que nuestro Señor Jesucristo tuvo la resurrección, ascendió a los cielos. Primera de Timoteo 3:16. 6. Hoy nuestro Señor Jesucristo está en el cielo intercediendo por cada uno de nosotros. Es nuestro sumo sacerdote. Primera de Timoteo 2:5 y Hebreos 7:25. Y la séptima, que vendrá por segunda vez, el advenimiento. Hebreos 9:28. Somos salvados por su gracia y la salvación es concedida en forma gratuita, como dice Romanos 3:24, Efesios 2:8. Para obtenerla hay que creer en Jesús, Hechos 16:30-31 y Hebreos 4:16. ¿Cuál es el plan de salvación? Bueno, vamos a leer lo que dice acá. Si un niño cae en un precipicio, su padre hará todo lo posible por sacarlo. Si el niño es raptado, ¿qué hará el papá? Pagará cualquier suma ¿para qué? Para rescatarlo. Y si su hijo está enfermo, ¿qué hará su papá o su mamá? Contratará el mejor médico y comprará toda la medicina. Dios había perdido a sus hijos. Estos cayeron en el abismo del pecado. Fueron raptados por Satanás. Quedaron enfermos por el pecado, pero Dios, como un buen padre, tomó las medidas para salvarlos. La redención de la humanidad costó nada menos y nada más que la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como dice Primera de Pedro 1, 18, 19. El plan de salvar el hombre es un plan de amor, como dice Primera de Juan 3:16. Consiste en que Dios daba a su Hijo, como dice Juan 3:16, y el Hijo venía a buscar lo que se había perdido, Lucas 19:10, y daba su vida como precio del rescate por el pecador, Primera de Timoteo 2:6. Jesús es Salvador único y suficiente. Si estamos enfermos, podemos elegir cualquier médico, incluso cambiar de medicina. En la enfermedad del pecado solo hay un médico y hay una sola medicina. Y esa salvación viene ¿de quién? De Cristo. Y no hay ningún otro. Hay salvación porque no hay otro nombre fuera de Cristo Jesús bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, como dice Hechos 4:12. Somos salvados gratuitamente por la gracia de Dios. Ningún tesoro podría pagar el don inefable de la salvación. Por eso Dios concede la salvación gratuitamente, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, según la riqueza de su gracia, Efesios 1:7. Porque por gracia somos salvos por medio de la fe, y esto no es de nosotros, pues es un don, es un regalo de Dios, como dice Efesios 2:8. Pero debemos creer en Jesús y tener fe en su poder para salvarnos. Hechos 16:31, Romanos 5:1. El fin del pecado, ¿cuándo será? Dice Malaquías 4:1, que habrá un final para el pecado donde no quedará ni raíz ni rama, que la tierra será purificada en 2 de Pedro 3:10 y todas las cosas serán renovadas. Nos habla Apocalipsis 21:5 y Apocalipsis 22:3 nos dice que la maldición y el pecado no tendrán más lugar. Bueno, para ir finalizando, vamos a leer esta cita acerca de la salvación. En el documento del Vaticano II, página 23, dice: creemos firmemente que el Padre amó tanto al mundo que le entregó su propio Hijo para salvarlo. Por medio de ese mismo Hijo suyo nos libró de los lazos del pecado, a fin de que pudiéramos ser llamados hijos de Dios. Y serlo realmente, pues solamente Cristo es el mediador y el camino de salvación. Y en El camino a Cristo, de una escritora cristiana, Elena de White, dice: el corazón de Dios suspira por sus hijos terrenales con un amor más fuerte que la muerte. Al dar a su Hijo, nos ha vertido todo el cielo en un don, en un regalo. La vida, la muerte y la intercesión del Salvador, el ministerio de los ángeles, la súplica del Espíritu Santo,
el Padre que obra sobre todos y por todo el interés incesante de los seres celestiales, todos están movilizados con un propósito, la redención del hombre. Bueno, que Dios les bendiga, les cuide, les guarde y quiera Dios que ustedes acepten ese regalo tan hermoso que nos ha dado Dios, como es nuestro Señor Jesucristo, quien nos ama con un amor eterno. Y el Señor, no importa lo que tú hayas hecho, lo que tú seas, porque tenemos salvación que es en Cristo Jesús. Cristo Jesús no mira el pecado que hay en nosotros. El Señor mira el deseo en nuestro corazón de querer ser salvo y de ser redimido por Él. Yo acepto esa salvación. Dios quiera que tú también aceptes esa salvación. Ahora te invito a que oremos para finalizar con este estudio. Oremos. Querido Padre que estás en el cielo, muchas gracias, querido Dios, por darnos esta hermosa oportunidad de conocer acerca del plan de salvación. Gracias, Señor, porque tú enviaste a tu Hijo Cristo Jesús a morir en la cruz del Calvario para que hoy nosotros tengamos salvación. Permite, Señor, que todos nosotros podamos abrir las puertas de nuestros corazones y aceptarte como nuestro único Salvador. Gracias, Señor Jesús, por tu grande amor, que dejaste toda tu gloria, toda tu honra ya en el cielo para venir a este mundo lleno de pecado para salvarnos a cada uno de nosotros. Gracias, Dios, por tanto amor, por tanta bondad y tanta misericordia. Ayúdanos, Señor, porque tú eres el único que puedes hacer esa obra transformadora en nuestra mente y en nuestros corazones a través de tu Espíritu Santo. Espíritu Santo, sigue trabajando en nuestras vidas, en nuestros corazones. Gracias, Dios, por darnos a tu Hijo. Gracias, Señor, por tanto amor. Todo lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén. Chao, te invitamos que nos sigas viendo y recuerda compartir con tus amigos y con familiares. Chao, chao.